Bien, adelante. Sí. Damos inicio a esta charla, bienvenidos todos y antes que nada un agradecimiento a quienes nos acompañan desde Guadalajara, Jalisco, México, donde estamos transmitiendo para la red y por supuesto este agradecimiento también extensivo a quienes nos acompañan a través de la red en otros países, en otras latitudes y en otros horarios, incluso algunos en horarios de desvelo. Por supuesto que el agradecimiento mucho mayor a la confianza que nos otorgan. Claro, también el agradecimiento a quienes nos acompañan en repetición. Entendemos que no siempre es posible acceder en vivo a una transmisión, pero en repetición, al final de cuentas, el resultado es el mismo, los comentarios son los mismos, el mensaje es el mismo. Y que quede claro, hablo de un mensaje que no es personal, que no es nuestro, que no es exclusivo de nosotros, un mensaje que es universal, un mensaje que es patrimonio de la humanidad y del universo entero porque pertenece a la totalidad. Es un mensaje que viene en los libros universales, que no está hecho para formar grupos corporativos alrededor de ese propio mensaje, que no está hecho para generar intereses personales, ni intereses de grupo, ni intereses sutiles de tipo religioso. Hablamos de un mensaje universal, un mensaje que es patrimonio de todos. Y pues damos inicio al tema de hoy, que es el tema 49, que aparece ya entre los últimos del tomo 2, es del ser a la existencia. Sí, también presentamos a Juliana. Nos acompaña en la Ciudad de México Juliana García, que también le agradezco mucho que nos apoye en el chat, porque en algunas ocasiones es muy común que se sature un poco el flujo de comentarios. Ella nos apoya en lo posible. Por supuesto, la mayoría de los comentarios también los pasamos al aire y los atendemos desde aquí de Guadalajara. También nos acompaña en Monterrey Víctor Martínez. Y bien, pues damos inicio al tema de hoy. Repito el título, del ser a la existencia. ¿Qué nos dice este tema? Para empezar, parte de una idea que aparece reiteradamente en la Biblia en distintos pasajes, en que podemos leer: el Señor de la vida siempre va al encuentro del peregrino. ¿Qué nos dice este pasaje, esta idea? De que el ser es el que llega a nosotros y nunca al revés. Nunca somos nosotros los que llegamos al ser. Es un tema controvertido si revisamos y si comprendemos, sobre todo controvertido si comprendemos que la inmensa mayoría de las religiones nos hace creer que si nosotros como humanos hacemos los méritos correspondientes, llegamos a Dios. ¿Qué tipo de méritos? Bien, unas religiones hablan de algún tipo de méritos, otras religiones hablan de otros méritos, otros de otros, muy variados, por cierto. Las más tradicionales hablan de que si nos portamos bien, como buenos chicos, entonces esos méritos son los que nos permiten que lleguemos nosotros a Dios. Hay otras demasiado rudas que hablan que si un fiel mata a algún enemigo de la religión, llega a Dios y hasta con un recibimiento exclusivo y especial. Y así entre distintas versiones, entre distintas modalidades, cada religión habla de sus propios méritos para poder llegar a Dios. Por supuesto, todos esos méritos siempre son de tipo moral, siempre son méritos construidos por la imaginación del hombre, por la imaginación que han tenido los humanos que han manejado las religiones y que han visto que por motivos de conveniencia, diseñando cierto tipo de méritos, la feligresía está más cercana a esa religión porque creen que allí pueden
desarrollar la capacidad para generar esos méritos y que esos méritos les permite llegar a Dios. Por supuesto que esas religiones, o la mayoría de las religiones que hablan de méritos para llegar a Dios, siempre van a adaptar esos méritos a la idiosincrasia del país o de la tradición social a la que pertenece la religión. Esos méritos van a estar vinculados con la psiquis de la región donde se origina cada religión. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque todo eso es humano. Estamos hablando estrictamente de mecanismos humanos. Son mecanismos humanos, son medios humanos, son inventos del hombre, en pocas palabras. Inventos del hombre. Pueden ser inventos muy inteligentes, a veces no tanto, pero por muy inteligentes que sean, son humanos. Sin embargo, los libros universales, qué irónico, nos dicen que es al revés. Los libros universales nos dicen que el humano, que la personalidad humana jamás puede conquistar al ser. Que jamás puede llegar a Dios o jamás puede construir su personalidad, o mejor dicho, engrandecer la personalidad lo suficiente para que se haga consustancial con la cualidad de Dios. Y esa es la parte más irónica del tema de hoy. Que los libros universales, todos al unísono, nos hablan de que la personalidad humana no puede llegar a Dios, que el proceso es inverso. Es Dios quien llega a nosotros. Pero si esto, que los propios libros universales se difundiera, se le diera el peso que merece, automáticamente las religiones perderían sentido. ¿Qué necesidad tendríamos de una religión que nos está entrenando para desarrollar los méritos que nos puedan llevar a Dios, si los libros nos dicen lo contrario? ¿Para qué queremos entrenamiento? ¿Para qué queremos un proceso o una técnica o un método evolutivo, de aprendizaje o de lo que sea para la conquista del ser universal? Entonces las religiones perderán sentido. Sin embargo, los libros universales son muy claros en ese sentido. En este momento apenas estamos en la parte expositiva, introductoria del tema, y cuando lleguemos a las citas, pues vamos a ver que efectivamente así es. Es absurdo, pero sí es. Los libros universales diciendo una cosa y las religiones haciendo exactamente lo contrario. Los libros universales diciendo tú no hagas nada, solamente permite que suceda. Y las religiones diciendo hazlo, haz méritos, pórtate bien, haz esto, haz aquello. Que es todo lo contrario, es el sentido contrario. Los libros universales en el no hacer y las religiones en el hacer. Una contradicción total, pero qué absurdo. Prácticamente nadie descubre esa contradicción. Pasa inadvertida. Una contradicción que pasa inadvertida y el día de hoy vamos a tomar esos elementos primero para visualizar que efectivamente así lo dicen los libros universales, y en segunda instancia para revisar por qué pasa inadvertida esta contradicción tan fundamental. Y vaya que es profundamente fundamental esta contradicción. Es radical, es una contradicción radical. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede así? Vamos a revisarlo a lo largo del tema. Ahora, el hecho de que los libros universales digan, bueno, aquí específicamente la Biblia, que el Señor de la vida va siempre al encuentro del peregrino, tampoco eso significa que nos imaginemos a un Dios majestuoso, sobrehumano, con cualidades sobrehumanas,
con atributos especiales, abordando a una simple personalidad de un peregrino. Porque eso es lo que pasa por la imaginación de cualquiera de nosotros si lee ese pasaje bíblico. El Señor de la vida siempre irá al encuentro del peregrino. Nos imaginamos un peregrino a lo mejor montado en un burrito, dirigiéndose a algún lugar buscando a Dios, y un hombre arriba enorme, con una barba enorme, y con una voz impactante, diciéndole, ya aquí estoy, ya te encontré. Claro que no se trata de eso. Por supuesto que no, esto es alegórico. Este pasaje hace referencia a la dirección y el sentido, son dos cosas distintas, dirección y sentido, en el que se establece el contacto entre el ser universal y nuestro ser interno. ¿Por qué enfatizo estos dos objetos? Bueno, que en sí no son objetos, son sujetos, son el sujeto, el ser universal y el ser interno. ¿Por qué lo enfatizo? Porque también ahí está el error, o gran parte del error. Porque las religiones nos han hecho creer que nuestra personalidad es la que debe establecer el contacto con Dios. Que es nuestra personalidad quien debe ver o escuchar o sentir a Dios. ¿Y alguien de ustedes conoce alguna personalidad que haya sentido, escuchado o visto a Dios? Si alguien la conoce, recomiéndele a un psiquiatra, porque lo más probable es que esté alucinando. Eso no es posible. Nuestra personalidad es una creación del universo físico, es una creación de la manifestación de Dios, es proyección de la proyección de la proyección de la proyección de Dios. Hay varias proyecciones de por medio entre la personalidad de Dios o el ser. Entonces la personalidad no tiene ni la más mínima remota facultad para poder tener la más mínima remota percepción de algo que tenga que ver con el ser universal. Eso no es posible, no está en nuestra naturaleza. Todo lo que nosotros pensemos como humanos acerca de Dios es pura imaginación, es estrictamente imaginación. Y vaya que los humanos no nos hemos cansado de crear a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. De eso están llenos el montón de libros de muchas religiones, y no me refiero a los libros universales, me refiero a los libros de aspecto catequístico religioso. Todos hablando sobre Dios, construyendo imágenes verbales, escritas, pintadas, o imágenes visuales, o imágenes auditivas, o imágenes de distintos tipos, pero todo pura imagen, pura imaginación de Dios, producto de la imaginación. Y los hombres no nos hemos cansado hasta la fecha de crear a Dios a nuestra imagen y semejanza, es decir, lo contrario de lo que el Génesis dice. Y no hemos comprendido que no es posible. El humano como tal, como entidad biológica y pensante, tiene una naturaleza absolutamente ajena a la naturaleza de Dios. Su origen está en Dios, pero su naturaleza no. Su naturaleza es absolutamente ajena, porque hay demasiadas proyecciones de por medio. Entonces, el contacto del que hablan los libros universales no es del ser universal a la personalidad. El contacto es del ser universal al ser interno de nosotros, porque él sí es consustancial con el ser universal. Nuestro ser interno sí es consustancial con el ser universal. Por eso, desde que abordábamos los temas de dualidad, de correspondencia, etc., siempre hemos sido muy claros. Nuestra personalidad
es la imagen y semejanza del universo físico, porque nuestra personalidad es hija de la Madre Tierra. Nuestro ser interno sí es la imagen y semejanza de Dios, pero ese es el ser interno, la imagen y semejanza de Dios. Por eso, ese punto de contacto entre el ser universal y el ser interno es al que se hace referencia en el tema, porque es el sujeto del ser interno es el que puede entrar en consonancia con el ser universal. Entonces, la dirección es entre ellos dos, ser universal, ser interno. El sentido del ser a nuestro ser interno. El tema dice del ser a la existencia, porque una vez establecido el contacto entre el ser universal y nuestro ser interno, entonces nuestro ser interno al liberarse, al manifestarse, va a tener una repercusión en nuestra personalidad. Eso ya lo planteamos en el tema de alquimia, que lo vimos en este mismo segundo tomo, ya quedó planteado en el tema de alquimia. Efectivamente, a partir de la libertad del ser interior, hay una manifestación en nuestra personalidad, hay una incidencia en nuestra personalidad, cambia, pero no cambia por sí misma ni en sí misma, cambia por la influencia de un ser interno que posee la energía fundamental y que sí puede influir a la personalidad. Por eso el tema dice del ser a la existencia, porque a través de ese contacto entre el ser universal y nuestro ser interno, entonces viene el reflejo hacia la existencia. Pero así y solo así. Bien, aquí también hay que revisar este tema haciendo un paralelismo entre el macrocosmos y el microcosmos. El universo físico, el universo natural, tangible, surgió como una proyección a partir del ser universal. Esa proyección, como la ciencia nos lo dice, fue en el momento de la detonación o de la emanación del Big Bang. El famoso Big Bang, la gran explosión, que yo no le llamaría gran explosión, yo le llamaría gran emanación, pero pues tampoco soy nadie para cambiarle de nombre. Y esa gran explosión, ese Big Bang, esa gran emanación de donde surge todo el universo, por supuesto que es la que le da el origen a todo, y como el universo surge todo en su conjunto a partir de esa gran emanación, es lógico que todo el movimiento del universo esté girando alrededor del punto de donde surgió. No puede ser de otra manera. Y si ustedes revisan el comportamiento del universo, descubren que efectivamente así es. Todas las galaxias, toda la totalidad de las galaxias están girando alrededor de un punto central. Un punto central donde no hay nada, donde lo único que hay es vacío. Y ese punto central fue donde surgió el Big Bang. Entonces, si a nivel macrocósmico vemos cómo todo el universo, todas las galaxias del universo giran alrededor de un punto, que es el punto de origen del propio universo, trasladándolo a nivel microcósmico, evidentemente nuestra personalidad como manifestación del ser interno debiera girar alrededor de ese ser interno, tal como lo hace el universo. Sin embargo, pues resulta curioso ver que los humanos no estamos en consonancia con el universo, no estamos en sintonía con el universo. ¿Por qué? ¿O cómo se exhibe eso? ¿Cómo se hace evidente que no estamos en esa debida consonancia? Es muy simple. Porque nosotros no giramos alrededor de nuestro ser, giramos alrededor de la mente. Hoy por hoy, nuestra mente es el pivote que produce la actuación del humano. Dicho en otras palabras, en términos psicológicos,
en términos existenciales, los humanos vivimos en un estado de dislocamiento. Estamos dislocados. ¿Por qué dislocados? Porque en lugar de que giremos alrededor de nuestro punto de origen, que es el ser, giramos alrededor de otro punto ajeno al origen, que es la mente. Y precisamente por ese dislocamiento es por lo que los humanos estamos perdidos en este mundo. En esencia es por eso. Hay muchos motivos paralelos a ello, o que coadyuvan a ello, pero en sí, nuestro gran problema es ese, que estamos en total desintonía con el universo. El universo, en respeto a su origen, todo gira alrededor de ese punto donde surgió el Big Bang, todo. No hay ninguna galaxia que no esté girando alrededor de ese punto original. Pero nosotros somos necios. Y nosotros, en lugar de respetar los procesos naturales del universo, estamos lejos de girar alrededor de nuestro ser interno. El ser interno como si no existiera. Todo girando alrededor de la mente, que insisto, no es nuestro punto de origen. Por eso es importante establecer este paralelismo, porque esto nos permite comprender en dónde está el error fundamental del humano. Y es evidente que ese error es porque estamos identificados con la mente. Es decir, los humanos vivimos considerando que nuestra mente es nuestra verdadera identidad, como si la mente fuera nuestra identidad original. Si nosotros desconociéramos a la mente como la identidad verdadera, y eso es la autonegación, de la que ya hemos hablado, incluso ese tema ya lo abordamos. Si nosotros desconociéramos a la mente como el origen de nuestro ser, solo con ese hecho, automáticamente nuestro verdadero ser se manifestaría. Habría una manifestación automática de nuestro ser. Nuestro ser diría, por fin, ya no me confundiste con aquella. Me refiero a la mente. Entonces, vivimos identificados con la mente y eso provoca que la convirtamos a la mente en el eje central de nuestra existencia y esto nos encadena en toda la carga de errores que en secuencia venimos a afrontar. Tenemos que afrontar en la vida porque los cometemos inevitablemente. Inevitablemente. Basta con visualizar un poquito cómo será nuestra vida si girara alrededor de nuestro verdadero ser. Si nuestra vida girara alrededor del ser, ¿dejaríamos de cometer errores? ¿Perdería importancia lo superficial, que en este momento para nosotros es fundamental, cuando no lo es? Me refiero a todo lo externo. Todo lo externo perdería peso. Y entonces sí estaríamos capacitados para seguir el rol que nos corresponde como microcosmos. ¿A cuál rol me refiero? A observar. Entonces nos meteríamos de lleno en ese rol de observar, claro, una observación neutral. Entonces entraríamos en la actitud de testigos de este mundo, que es el único propósito por el que estamos aquí, nada más, atestiguar. Y atestiguar y observar no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Pero no, hoy por hoy no estamos en ese rol. ¿Por qué no estamos en ese rol? Porque no reconocemos a nuestro centro microcósmico que está en el corazón, no lo reconocemos como el ser. Y seguimos reconociendo nuestra mente como el ser, y esto provoca que nos encadenemos a todos los absurdos y superficiales propósitos que nuestra mente construye. Puros propósitos egocéntricos, puros propósitos obsesivos por acumular, por engrandecernos, y que esos propósitos obsesivos por acumular y por engrandecernos
tienen su razón en el miedo. La mente vive siempre metida en un estado de miedo porque sabe que se va a morir. Y como sabe la mente que se va a morir, ese miedo a la muerte hace que la mente diga, no, no quiero morirme, rechazo la muerte, ¿qué hago? Me engrandezco. Y la mente, queriendo engrandecerse o pretendiendo engrandecerse, cree que de esa manera evade la muerte. Es una reacción inconsciente. Entonces, los humanos no es que seamos pecadores, es que seamos malos. Lo que sucede es que por querer engrandecernos como mecanismo natural de protección de la mente, porque le tiene pánico a la muerte, ese miedo a la muerte que la hace querer ser más grande, es lo que impulsa todos los errores que cometemos. Pero ya las religiones no se quedan con el origen de los errores. Las religiones se quedan con los errores. Y los errores, pues, es la parte superficial, es la parte moral. Es la parte moral que para un legítimo buscador no es lo más importante. Lo importante es el origen de todo. Y el origen, el verdadero origen de todo está, insisto, en el miedo a la muerte. En una mente apanicada por la muerte y que ese pánico le produce una actitud obsesivo-compulsiva de engrandecerse. Insisto, engrandecerse porque cree que así está evadiendo la muerte. Y aunque la mente sabe que no la está evadiendo, de todos modos sigue. O sea, se sigue engañando a sí misma y esa actitud no cesa. ¿Cómo puede terminar ese error? No terminando por la mente, por supuesto. Ese error termina con la desidentificación con la mente, con la reorientación hacia el ser, que viene siendo la identificación con el verdadero ser. Un proceso que ya lo hemos revisado se da solamente a través de la autonegación. Nosotros no podemos reorientarnos hacia el ser por simple voluntad. O sea, nosotros, aunque tengamos la voluntad, esa es la parte más delicada, y es de lo que casi no hablan las religiones, ni siquiera las corrientes esotéricas, que es claro, y por lo que los libros universales dicen, es claro que la personalidad se debe poner al servicio del ser. Es claro que la personalidad debe girar alrededor del ser, porque el ser es su origen. Pero estamos tan desviados de ese estado que aunque la personalidad tenga toda la voluntad, todo el propósito, todo el deseo de ponerse al servicio del ser, no lo puede hacer. No basta con eso. ¿Por qué no basta? Primero, porque nuestra voluntad es relativa, es muy limitada. Y segundo, ¿cómo se puede poner una voluntad humana al servicio del ser si no lo conoce? ¿Cómo nos podemos poner al servicio de algo que no conocemos, que no percibimos, que no comprendemos? Eso es imposible. Entonces, si ni siquiera somos capaces de comprender la naturaleza original, mucho menos podríamos ser capaces de orientarnos a ella y de ponernos al servicio de ella. No es posible. Es algo imposible. Pero eso sí, las religiones poco hablan de ello. Y las escuelas esotéricas lo enfatizan y lo restregan todos los días. Como si fuera una receta de cocina. Mira, tú hazle caso a tu corazón te va a decir, es que tu ser interno, y ay, qué bonito. Pues a ver cuándo me lo presentas pues entonces sí ponerme su servicio. O sea, si me voy a poner a su servicio, primero preséntamelo para conocerlo. Entonces ya conociéndolo me pongo a servicio del ser. Y eso es de lo que no se atreven a hablar ni siquiera las corrientes esotéricas. Porque las escuelas esotéricas, como receta de cocina, sí, tú escucha tu corazón y ponte al servicio de él, pues sí, pero mucho gusto, bonita receta de cocina. Y no se atreven a decir que eso no es posible. Eso no es posible. En teoría, claro, los libros hablan de ello. Pero ya entrando en un pragmatismo,
Eso no es posible. Y como eso no es posible, porque no podemos ponernos al servicio de algo que no comprendemos, entonces, caramba, vámonos a algo que sí sea posible. ¿Y qué es lo que sí es posible? Primero reconocer lo que no somos. Primero reconocer que nuestra mente no es el centro de nuestro origen. Ese reconocimiento de que nuestra mente no es el centro de nuestro origen es la autonegación. Y esa sí es la única receta que Jesús de Nazaret da. Niégate a ti mismo y sígueme. Es la única, no da ninguna otra receta más que esa. Porque no existe otra posibilidad. No podemos hacer algo que no esté en nuestras manos. Tenemos que partir de lo que sí está en nuestras manos. Y nuestra voluntad lo único que sí puede hacer es reconocer que la mente no es el centro original de nuestra existencia. Si hay una pregunta en la red, nos preguntan, tan bonita que es la vida, que no queremos irnos. Muchos le temen al juicio final, ¿será? Y desgraciadamente el juicio final siempre lo ubicamos después de la muerte. Gracias. Y este juicio final en realidad se da en vida. El concepto de juicio final que nos plantea el cristianismo por medio de la religión católica es un juicio final después de la muerte. Sin embargo, el Apocalipsis es un libro no de acontecimientos que van a pasar en un futuro. No, es un libro de revelaciones. Es un estado en el cual entra la persona que, como dice David, se entrega. Y el verdadero juicio es el final, es el discernimiento que tiene la personalidad de lo que es lo falso de lo verdadero. El juicio final es identificar plenamente qué es lo falso de lo verdadero. Y se da en vida. Ese juicio final se da en vida. Y por eso, una vez de que se tiene esa muerte en vida, ¿para qué temerle a la muerte física? Bien, si seguimos con este detalle de la autonegación, que ya lo abordamos, pues le dedicamos una charla especialmente al tema de la autonegación, sin embargo es algo que inevitablemente se tiene que seguir tocando. Son temas que no podemos dejar de lado, porque están inherentes en todo. No hay un tema que no esté vinculado con ello. Igual la identificación. ¿Por qué es tan importante? Porque seguir hablando, me refiero a seguir hablando de la autonegación. Porque la voluntad humana, cualquier acto movido por la voluntad humana, va a llevar la dirección opuesta, el sentido opuesto. Va a llevar el sentido opuesto. ¿Cuál es el sentido opuesto? La autoafirmación. Todo acto de nuestra mente, de nuestra voluntad, es autoafirmación. La mente no puede hacer otra cosa que autoafirmarse. Solamente se está autoafirmando. Todos los actos, todo lo que la mente busca construir, hacer, ordenar, proyectar, calificar, juzgar, medir, analizar, valorar, todo lo que la mente sabe hacer es autoafirmación. Está dirigido a ese propósito de autoafirmarse. Y volvemos a lo que comentábamos. ¿Por qué la mente busca siempre autoafirmarse? Porque cree que así se engrandece y cree que así evade la muerte a la que tanto miedo tiene. Los humanos vivimos siempre pretendiendo engrandecer, no lo perdamos de vista, siempre nos queremos engrandecer en lo que hagamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en todo. Siempre buscamos el engrandecimiento. Es inevitable, es algo que casi podemos decir que es para lo que la mente está hecha, aunque no está hecha para eso, pero como se salió de su rol original, la mente prácticamente se metió en ese estado de autoafirmación permanente y no puede salir de él. Sin embargo, aun cuando la mente en todos su comportamiento se está autoafirmando, el único acto que la mente podría hacer para salir de esto es la autonegación, es el reconocimiento de que no es el centro de nuestro microcosmos, que la mente no es
el centro original, que no es el origen de nuestro microcosmos, que no es el origen de nuestra existencia. Y cuando la mente reconoce que no es el origen, entonces en automático entra en ese estado de autonegación. Automáticamente la mente logra distinguir que no somos lo que siempre creímos que hemos sido. Por primera vez distinguimos que lo que creíamos ser no es lo que verdaderamente somos, ni en magnitud, ni en cualidad, ni en esencia, ni en nada. Que lo que creíamos ser no es más que una proyección de lo que realmente somos. Y cuando surge esa conciencia de lo que no somos, entonces se abren las ventanas que hasta ahorita siempre han estado cerradas debido a la autoafirmación. Se abren las ventanas que permiten que se establezca el canal de contacto entre el ser original y nuestro ser interno. A ver, aquí en Guadalajara hay un comentario, una pregunta, vamos a pasarle el micrófono para que nos puedan, si lo puede tomar por favor aquí, si bien, para que nos escuchen quienes nos acompañan en la red. Es que la mente perdió su rol original. ¿Y cuál es su rol original de la mente? El rol, muy buena pregunta, ahorita la mente comentaba que la mente se metió en el rol de la autoafirmación y del engrandecimiento, por lo que ya comentamos vinculado con el miedo. Y el rol original de la mente es mucho más elemental que eso. La mente es solamente un ordenador de todas las percepciones que nuestros sentidos le proveen como información. Es todo. El rol original de la mente no es más que eso. Ordenar la percepción que le llega de todos de nuestros sentidos. Darle orden a esas percepciones. Y la función de ordenador, si observan, es como una computadora. Una computadora es un ordenador. Exactamente, sí es eso. Una computadora. Y esa es la indicación en la que tenemos que darle a la mente. Y los sentidos físicos del tacto. Sí, a esos sentidos me refiero, al tacto, vista, oído, gusto, etc. Entonces, la mente, solamente el propósito para lo que está hecha la mente es nada más para eso. Ponerle orden a todas las percepciones de nuestros sentidos. Nada más. Ponerle orden y en función de ese orden, el ser puede observar a la existencia a través de ese cristal. Me refiero a nuestros sentidos y la mente. O sea, nuestros sentidos y nuestra mente debieran ser un simple cristal que le permita a nuestro ser original observar a la existencia. Nada más. Pero cuando la mente empieza a creerse que es el ser, entonces dice, yo no soy un objeto para que me utilice a alguien. Yo soy el ser y yo utilizo a quien quiero. O sea, en lugar de mantener el rol de herramienta, porque si hablamos de que la mente y los sentidos solamente debieran de ser un cristal para que a través de ellos se observe el ser observe la existencia, entonces la mente es una herramienta. Pero cuando la mente dice, yo no quiero ser una herramienta, yo quiero ser el ser, y más bien yo quiero utilizar como herramienta a otros objetos, entonces la mente se sale de su rol original, pretende ser el ser, pero como no es el ser, está destinada a morir. A ver, si puede pasar el micrófono. Hay otro micrófono de aquel lado, para que sea más rápido. ¿Y dónde quedarían ahí los sentimientos, el sentimentalismo y las emociones como parte original de la mente? Muy buena pregunta. ¿Dónde quedan los sentimientos o la parte emocional, verdad? Y aparte las emociones. Sí. El centro emocional no es más que la conceptualización de la mente hacia lo que los sentidos le ofrecen. O
sea, la mente solamente debiera de poner orden a las percepciones sensoriales, en neutralidad. Hablamos en términos originales, pero como nuestra mente se adjudica la posición del ser, entonces se da la libertad de decir, yo juzgo lo que siento y puedo generar conceptos acerca de lo que siento. Entonces, todos esos conceptos que la mente genera sobre lo que los sentidos perciben, esos conceptos son los que van generando las emociones, se convierten en emociones, y eso genera otro nuevo centro, que es el centro emocional, donde se regulan todas esas emociones, pero el centro emocional no existiría sin que antes el centro mental se hubiera adjudicado el derecho de conceptualizar las emociones. Sí, como el ejemplo que diste de la computadora, que tiene un sistema operativo, que es el oficio que tiene la mente. Cuando comienzan a surgir las emociones, son los programas que tiene la computadora, es la programación. Ella se programa en base a análisis, en base a resultados, en base al pasado, y vislumbra un resultado. Cuando vislumbra ese resultado, comienzan las emociones. Yo tengo que actuar así, yo tengo que decir esto, si me hicieron esto, tengo que actuar de tal manera, etcétera, ¿no? Es la programación que tiene la computadora. Una pregunta más, ¿sí? Es cuando se creó la conciencia razonativa que tiene la mente sobre las emociones y los sentimientos, que les dio pues un valor, que se etiquetó, cuando hizo la conciencia razonativa. Sí, esa conciencia razonativa de la que usted habla es la conciencia relativa. No recuerdo si ya vimos ese tema, creo que no, creo que todavía no, la conciencia relativa. Pero esa conciencia relativa, por supuesto, infinitamente pequeña comparada con la conciencia absoluta que es del ser. Esa conciencia relativa es artificial. O sea, nuestro ser no necesita de esa conciencia relativa. Esa conciencia relativa es un sustituto de la conciencia del ser. Pero la mente ahí metió las emociones y los sentimientos. O más bien construyó las emociones y los sentimientos. Es una construcción de la mente. Es una construcción de la mente a partir de la conceptualización de las percepciones sensoriales. Es una conceptualización plena. Y tal es conceptualización que pues resulta que hay sensaciones de dolor que algunos sufren y otros disfrutan. Y uno dice, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que una sensación de dolor haya quien lo disfrute y haya quien lo sufra? Pues claro, porque son conceptos mentales. El masoquismo tiene que ver con conceptos mentales distintos a la programación colectiva de la humanidad. Pero son programaciones, es pura programación mental. Todo es pura programación mental. Entonces, el centro emocional es prácticamente una construcción que se generó en base a toda esa conceptualización de todas las percepciones. Entonces, uno genera el otro, y ahorita los dos, que los humanos los tenemos, terminan entrampados hasta entre ellos, porque de repente el centro emocional ejerce roles de pensamiento y el pensamiento ejerce roles de sentimiento y es un chilaquil. Bueno, ahí disculparán el lenguaje coloquial de México, dije chilaquil. En Europa no van a entender lo que es chilaquil, pero es una mezcolancia, una revoltura. El chilaquil es un platillo mexicano de aquí de Guadalajara, precisamente. Entonces, al final de cuentas, es un entrampamiento total el que nos metimos. Ahora, ¿por qué ese entrampamiento tan radical? Muy simple, lo dejamos reducidos a un solo fenómeno: la mente metida en un rol que no le toca, la mente metida en el rol del ser que no le toca. Por lo mismo, la única salida a esa terrible confusión humana es la autonegación. Es decir, que por primera vez la mente reconozca que está jugando un papel que no le corresponde. Y solo cuando la mente reconozca que está jugando un papel que no le corresponde, entonces viene el más puro, transparente y legítimo acto de autonegación, que es el único acto de la voluntad humana que puede permitir que el ser llegue a la existencia.
O sea, la voluntad humana no puede llegar al ser, pero hay un solo acto de la voluntad que permite que eso suceda, y es la autonegación. Sí, nos pregunta Carlota, ¿podríamos hablar de una mente superior y una mente inferior? Efectivamente, pero no solamente de una mente superior, sino de un cuerpo mental superior. Y eso lo abordaremos en No, los ya temas. los abordamos. Ah, en la alquimia. Sí, antes de la alquimia abordamos los cuerpos superiores y hablamos del centro mental superior y el intelectual superior y el emocional superior, que son los que le dan el sustento al alma, y es ahí precisamente donde se desarrolla el proceso alquímico. Ahí sí sería interesante para quien hizo la pregunta que se remitiera al tema de los cuerpos superiores y el tema de alquimia, y ahí va a tener una información muy precisa, ya sea en nuestros libros. El tomo 2 lo tenemos disponible en nuestra página web para que lo descarguen de manera gratuita, o a través también de las mismas charlas que hemos ido subiendo. ¿Hay alguna más? No, gracias. Bien, entonces seguimos adelante. Ahora, si bien ya nos queda claro que en este momento nuestra mente está jugando el rol del ser, es decir, nuestra mente es la que está definiendo el comportamiento de nuestra personalidad, el comportamiento de nuestros actos. Hay que entender que la mente también define con qué se identifica. Y para cuestiones de identificación, pues no hay más que dos sopas, de lo interno o lo externo. Y la mente de la humanidad, la mente colectiva humana, nos empuja a todos los hombres en lo particular a identificarnos con la personalidad. O sea, no solamente creemos que nuestra mente es nuestro ser, estamos tan perdidos en la existencia que creemos que además de nuestra mente, toda nuestra personalidad completita es nuestro ser. A ese grado llega nuestra confusión. Creer que nuestras manos, nuestros ojos, nuestro rostro, nuestro cuerpo, creer que todo eso es nuestro ser. Y la conciencia, perdón, la mente colectiva humana nos empuja a ello, al grado de que desde pequeñísimos, desde que llegamos a esta existencia, inmediatamente estamos siendo educados, consciente o inconscientemente, pero estamos siendo educados para identificarnos con la personalidad. Es decir, creer que nuestra personalidad es nuestra verdadera identidad. De ahí surge la vanidad, el orgullo. O sea, si se fijan, todos los pecados capitales, que son morales, tienen su raíz en la identificación con la personalidad. Por tal motivo, ¿para qué nos detenemos en revisar, analizar los pecados capitales y todavía peor, acondicionar nuestra vida a que no debemos de pecar? O sea, ¿para qué detenernos en esas tonterías si conocemos el origen de las cosas? O sea, si conocemos el origen de todo, si conocemos el origen del error del comportamiento humano, ¿para qué detenernos en las ramas? Mejor vámonos a la raíz. Ya no digo al tronco, a la raíz. Y la raíz está en la identificación. Si nosotros nos desidentificamos con la personalidad, automáticamente el impulso a pecar no solamente disminuye, desaparece. El impulso hacia el pecado desaparece porque ya no estamos identificados con la personalidad. Por eso, o más bien, allí está la gran diferencia entre un camino de conciencia de un camino moral. Ahí, o sea, toda esa gran diferencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar la identificación con nuestra verdadera identidad. Olvidarnos de la falsa identidad que es la personalidad y reconocer a nuestra verdadera identidad. Claro, no tenemos acceso a ella, no tenemos posibilidad de contacto con el ser, nuestra mente no tiene capacidad de contacto con el ser, ya lo aclaramos, pero sí podemos empezar por reconocer lo que no somos.
Y si reconocemos lo que no somos, automáticamente emerge en nosotros lo que sí somos. Pero sucede, no es algo que logremos, no es algo que conquistemos, es algo que sucede. Y es por eso que lo más sabio está en el no hacer. Porque ya con todo lo que acabamos de exponer, nos queda claro que si la personalidad no puede llegar al ser, entonces todo lo que hagamos, todo lo que pretendamos hacer para llegar al ser es absurdo. Y ahí comprendemos que el verdadero proceso está en el no hacer. Es un tema que ya vimos. Y ese no hacer nos conlleva a la no resistencia. La no resistencia, que es la antítesis de la aceptación. El hombre sabio acepta y el hombre vulgar se resiste. Pero cuando alguien comprende el no hacer, espontáneamente se mete en el estado de la no resistencia, y al no resistirse a las cosas, pues no las juzga, y al no juzgar, reconoce que nada sabe, como lo hizo Sócrates, y al reconocer que nada sabe, descubre que su personalidad, por esencia, es el no ser. Y por la conciencia del no ser, en la plenitud de esa nada, de ese vacío de la nada, ese vacío de la nada que surge de la conciencia del no ser, entonces se revela inevitablemente nuestro ser. Y ahí es cuando el Señor llega al encuentro del peregrino. Bien, con eso cerramos esta parte expositiva, introductoria sobre el tema, y pues nos vamos a las citas, que son las que le van a dar sustento y son con las que vamos a ratificar lo que ya hemos comentado. Las citas son las que nos van a permitir corroborar que efectivamente no estamos hablando por nuestra cuenta, que no estamos emitiendo ideas personales, ideas propias, ideas particulares. No, por lo menos no es nuestra intención. Corremos el riesgo de hacerlo, que quede claro. De repente en una exposición sí se corre el riesgo de que algo personal brote y una idea personal circule, pero sí les aclaro que no es nuestra intención. Si así sucede, pues de antemano pedimos una disculpa, pero no es nuestra intención emitir ideas personales, porque eso torcería la intención de este trabajo. Por lo tanto, hay que hablar con la mayor neutralidad posible, hay que abordar los temas con la mayor neutralidad posible, y lo más sabio, lo más sensato es poner por delante las partes esenciales que nos están ofreciendo los libros universales, y que ahorita entramos a ese ejercicio y vamos a descubrir que lo que nos dicen las distintas citas de los libros universales tienen que ver con lo que acabamos de exponer. Hay una pregunta en la red muy interesante, nos dice Gaby: ¿habrá manera de ayudar a un niño a saltarse el paso de identificarse con la personalidad? Muy interesante. No es factible. No. Inclusive la naturaleza genera personas y niños que tienen pues la no identificación, pero son niños autistas o son niños que tienen síndrome de Down, en los cuales no pueden encontrarse una identificación con la personalidad. Mas, sin embargo, en esta existencia tenemos que pasar todos por el lodo, tenemos que pasar por ese estado de inconsciencia para darnos cuenta de lo consciente Por la ilusión. y que llegue solo. Sí. Así como el ser llega solo a la personalidad y lo llena y lo deja pleno, lo mismo sucede con la conciencia del ser humano. La conciencia tiene que despertar, pero para eso tiene que identificarse y pasar por el lodo. Y tenemos que vivir la inconsciencia. O sea, no nos queda de otra. Ahora, lo que se puede ayudar a un niño de manera parcial y relativa es a que no se identifique demasiado. A eso sí, porque la identificación es inevitable. Es más, un niño que no esté identificado con su persona y con la existencia, en el momento en que conviva con otros niños, se convierte en el blanco de ataque de los otros niños. Se convierte en el hazmerreír de todos, se convierte en el objeto del bullying, del famoso bullying, ese término anglo
que le da o que define la agresión entre niños, entre escolares. Entonces, cuando si alguien no estuviera identificado, automáticamente sería un niño distinto a los demás niños, y el hecho de que sea distinto lo convierte en blanco de ataque, inevitablemente lo convierte en un verdadero blanco de ataque de los demás niños. Entonces, lo mejor es que el niño defina su personalidad para que sea igual que los otros niños y no sufra ese tipo de consecuencias. Pero sí, una vez definida su personalidad, se le puede ayudar a no identificarse demasiado, a dejar, a que mantenga abiertas las preguntas. ¿Realmente soy esta carne? ¿Realmente soy estos huesos? ¿Realmente soy mi pensamiento? Entonces, ya con el hecho de que las preguntas queden abiertas, ya es una ayuda fabulosa para cualquier persona, niño, adulto, viejo, lo que sea, no importa la edad. Para cualquier humano, dejar abiertas esas preguntas ya es un paso fundamental, porque de ahí parte todo. El proceso de una legítima búsqueda siempre, siempre, inevitablemente va a partir de lo que, de esas preguntas abiertas. Y es muy curioso, ahí hago otra acotación antes de entrar a las citas, porque mientras que las religiones nos dicen que la duda mata la fe, que nos dicen que la duda es peligrosa porque mata la fe, pues resulta que es al revés. La duda es mantener abiertas las preguntas, y solo con las preguntas abiertas permitimos que se mantenga vivo el filósofo que llevamos dentro. Sin esas preguntas estamos muertos en vida. Un humano que ya no se pregunta nada sobre su existencia es un muerto viviente, es un zombie. Y desafortunadamente, la mayoría de los humanos viven en ese estado. Ya no se preguntan nada sobre su existencia, no se preguntan nada sobre su origen. Y entre eso y estar muerto no hay mucha diferencia. Y pues paradójicamente las religiones eso nos conducen. Parten de esa premisa de que la duda mata la fe y por lo tanto no eres de los nuestros. Sin fe no eres un hombre religioso. Por lo tanto nunca debes de dudar. Y pues no, caramba, es al revés. Es totalmente al revés. Pobres de los que ya cerraron las preguntas. Ahí sí hablamos de una pobreza humana. Bien, vamos a las citas. Empezamos en orden cronológico histórico, siempre por los Vedas, que son los documentos más antiguos, y el Bhagavad Gita, que es uno de esos libros hindús, nos dice lo siguiente: mientras la mente no está en armonía, la comunión divina es muy difícil de alcanzar. Pero aquel hombre que ha recibido el conocimiento y lo practica con regularidad y determinación, logra controlar su mente y alcanzar la unidad. Bien, de esta cita enfatizo la conjugación de un verbo que define la relación que tiene esta cita con el tema de hoy. Dice, pero el hombre que ha recibido el conocimiento, recibirlo es que nos llega. Ahí Krishna nos dice, el hombre que generó el conocimiento, que lo buscó. o que lo buscó, o que lo construyó el conocimiento. Y no, los hombres ni construimos el conocimiento, ni lo edificamos, ni lo generamos, nada. Aquí dice, el que ha recibido el conocimiento. Habla de un rol receptivo, de un rol femenino. Y los humanos recibimos. En relación al ser, los humanos no podemos ofrecer nada. Los humanos solamente recibimos. Por eso, ahí es cuando comprendemos
lo estúpido y absurdo que son todas las ofrendas al ser. ¿Qué puede necesitar Dios que le podamos ofrecer nosotros? Es hasta denigrante para Dios, como si Dios necesitara de nuestras ofrendas. Es absurdo, es primitivo ofrecerle algo a Dios. Dios no tiene nada que recibir de nosotros, solamente nosotros somos los que podemos recibir algo de Él. Y ese es el tema de hoy, del ser a la existencia. De la existencia al ser, absolutamente nada. Del ser a la existencia es absolutamente nada. Observen que los pasajes históricos que hablan de ofrendas a Dios vienen del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento con Jesús de Nazaret, ¿cuáles ofrendas? Niégate a ti mismo. Y ya. Cuando decretamos. Deja lo que tú creíste que eres. Deja las ideas y deja los conceptos de lo que crees que eres. Entonces, Jesús de Nazaret jamás habla de ofrendas. A ver, hay una pregunta que quiere plantearse en Guadalajara. Sí, bueno, preguntan que cuando decretamos, no, una pregunta incompleta. Cuando decretamos, todos los decretos son puras alucinaciones de la imaginación de la mente del hombre. Es puro alucine. Los decretos, los famosos decretos, no son más que conceptos mentales o emisiones energéticas mentales para pretender modificar el curso natural de las cosas y conseguir propósitos existenciales. Eso y brujería no hay mucha diferencia. Sí, es decirle a Dios que es lo que yo quiero que se haga. Sí, también es poner nuestra voluntad por encima de la naturaleza. O sea, eso es absurdo. Y todos los libros que hablan de decretos y que es que tú tienes que decretar la abundancia y tú esto, aquello, es pura farsa, es pura desviación, es pura manipulación humana. Los humanos no estamos para decretar nada ni para modificar nada de la naturaleza. Los humanos, si realmente queremos asumir el rol que nos corresponde, debemos aceptar todo lo que la vida dispone. Aceptarlo como es, tal como es, sin rechazarlo. Y mucho menos sin pretender manipularlo. El hombre sapiente, el hombre natural, intelectual, siempre va a pretender concebir a la naturaleza y modificarla. El hombre sabio ni le interesa interpretar a la naturaleza y la acepta tal como es. Por eso los famosos decretos son de mentes egocéntricas, mentes lo contrario de autonegación, autoafirmación, mentes autoafirmándose que se creen hacedoras de la naturaleza o modificadoras de la naturaleza. Y eso es el ego a todo lo que da. Es una desviación a todo lo que da. Porque vuelvo a insistir, mientras que los aviondones, los intelectualoides, se jactan de interpretar y modificar la naturaleza, el verdadero sabio ni le interesa entenderla y solamente se dedica a aceptarla como es. Y ya. Así de simple es la sabiduría. La sabiduría es la actitud más simple que pueda asumir un humano. David, Sí. quería comentar con respecto a las ofrendas y los sacrificios. El comentario es con respecto a las ofrendas y a los sacrificios, que para mi gusto es aberrante creer que vas a lograr una negociación ¿Con Dios? con el Creador, Sí. como si éste estuviera para cumplir
caprichos, Sí. que generalmente van a ser caprichos. Ahora, con respecto a los decretos, estoy completamente, funcionan, ¿sí? Y funcionan bien, pero es una situación muy convenienciera, pero además alucinante. ¿Sí? Es alucinante porque de todas maneras la naturaleza tiene su ciclo normal. Que tú te montes a ese ciclo y que creas que fue gracias a los decretos, es otra cosa. ¿Sí? Pero, perdón, termine. En mi concepto, el hincarse, el hacer rituales de sobajarse como persona, incluso, sobajarse como persona, incluso si existiera un Dios que nos está vigilando, que no creo que sea así, a lo mejor hasta se estaría viendo de lo que estoy diciendo, para acabar con eso, Sí. y más de dañarle parte de la creación, ¿sí? En el nombre de Dios, sacrificar como se hacía en los mayas y otro tipo de culturas, sacrificar incluso a personas en el afán de agradar a Dios, pues creo que ahí estamos muy equivocados. Gracias. Claro. Y al final de cuentas, como la naturaleza todo lo compensa, y eso es una ley universal, la ley de compensación, cuando alguien logra algún propósito a partir de un decreto, de momento lo disfruta, pero más pronto que tarde la naturaleza se lo quita y lo compensa generando el vacío de lo contrario. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza, todo lo que sube baja, todo lo que baja sube y todo siempre termina siendo compensado. Entonces, alguien egocéntricamente puede lograr un propósito a través de un decreto o a través de cualquier otro tipo de manipulación y después la naturaleza se lo remueve todo y lo manda para el otro lado porque la ley de compensación opera, aunque no queramos. Bien, vamos a la siguiente cita. Hay una pregunta más, a ver, escuchamos acá, sí. Sí, el Bhagavad Gita nos dice, pero aquel hombre que ha recibido el conocimiento y lo practica con regularidad y determinación, logra controlar su mente y alcanzar la unidad. Y bueno, yo recuerdo que Krishna le dio el conocimiento a Arjuna. Sí. Entonces, ese conocimiento llega, pero a veces no llega así como por arte de magia, ¿no? O sea, de que llega a la persona que ya está preparada, pues le va a llegar. Pero en el caso del Bhagavad Gita, Krishna se lo dio a Arjuna. Claro, sí. Sí, por supuesto que ha habido momentos históricos en que algunos grandes maestros, como Krishna, como Buda, quizá Jesús de Nazaret mismo también, han otorgado ese conocimiento o ese flujo gnóstico a algún discípulo, pero como nosotros somos mortales comunes y no tenemos a un Krishna a nuestro lado ni a un Jesús de Nazaret, pues lo más sensato es que apelemos a lo que en nuestras manos está hacer, y lo único que está dentro de nuestras posibilidades es la autonegación, y ya hemos dado muchos elementos para comprender cómo el vacío de la autonegación es lo único que puede abrir las ventanas para que el conocimiento pueda darse en nosotros. Sí, yo creo firmemente que siempre hay maestros en todos los tiempos. Está bien, aquí no estamos para contradecir ninguna creencia, ni para construir tampoco creencias, estamos para la neutralidad y en un ámbito de neutralidad. Sí, lo que pasa es que no es una creencia, yo conozco un maestro espiritual que da el conocimiento, y hay varios, o sea, y ese conocimiento es ancestral, pues. Bien, vamos a la siguiente cita. Sí. A ver, otra más, sí. ¿Por qué si en el Antiguo Testamento estaban pocos sacrificios? Sí, porque así estuvieron ahí. El Antiguo Testamento corresponde a una etapa extremadamente degenerativa de la humanidad. O, bueno, no digamos degenerativa, para no juzgarla. Corresponde a una etapa en que la humanidad no tenía debidamente desarrollado todavía su centro mental, su nivel de razonamiento, su conciencia existencial era demasiado limitada. Entonces, las posibilidades
las posibilidades, las verdaderas posibilidades para el hombre se dejaron para después de esa etapa. Entonces, la era del Hijo, que es cuando llega a este mundo Jesús, Krishna, Jesús, Buda, Lao Tse y otros maestros que giran alrededor de estos años entre el siglo 5 o 6 antes de Cristo hasta el siglo I, que es donde nace Jesús. En esa franja nacen algunos grandes maestros y a partir de ahí empiezan a darse las condiciones de conciencia existencial suficientes para que el humano por sí mismo tenga la posibilidad de hacer este proceso sin limitarse a la idea de que solamente un maestro lo puede liberar. No estoy descalificando la idea de que un maestro libere a un discípulo, no la estoy descalificando. Es una posibilidad que los libros universales nos han demostrado que es viable. O sea, los libros universales nos han demostrado que es viable. Pero en este planeta habitamos más de 6.000 millones de habitantes. Y no creo que 6.000 millones de habitantes tengan un maestro a un lado para que lo libere. Entonces, pero cuando está aquí la gente lista y si la gente de verdad quiere, o sea, está la posibilidad, siempre está, y se busca y encontrarás lo que se también. Sí, a cada quien le va a llegar lo que le toque indiscutiblemente. Pero mientras no nos llegue lo que quizás deseamos que nos llegue, y que a lo mejor lo que deseamos que nos llegue no es lo conveniente que deba de llegar, o sea, mientras estemos metidos en ese juego del deseo, no deseo, etcétera, pues el rol que nos toca es la autonegación. O sea, vamos, lo que recae estrictamente en nuestra responsabilidad es la autonegación. Y es algo que no recae en la responsabilidad de nadie más que en uno mismo. Y cuando alguien se libera por sí mismo a través de la conciencia que se abre cuando reconocemos lo que no somos, entonces el proceso es profundamente legítimo y gira alrededor de la esencialidad total de nuestro ser. Bien, vamos a la siguiente cita de Hermes Trismegisto. La siguiente cita dice: mantén solamente el silencio, así descenderá sobre nosotros la misericordia de Dios. Esta clave que nos da Hermes Trismegisto, de mantenerse solamente en silencio, literalmente sería estar callados, pero en realidad es estar atentos, observando, contemplando, meditando. Es ese silencio interior que llevamos dentro, conectarnos con ese silencio interior. No importa que la mente esté divagando, la cuestión es estar atentos a la divagación de la mente, es estar atentos y conscientes de lo que está sucediendo, viviendo en ahora. Ese silencio que aparece en nosotros es ver a la personalidad como un vehículo que simple y sencillamente es la manifestación en esta tercera dimensión. Y así descenderá sobre nosotros la misericordia de Dios. Viene una cita del Zohar, que es uno de los libros de sabiduría de la tradición hebrea. Nos dice: la oración trae a la bendición desde arriba hacia abajo, cuando el ancestro inescrutable desea bendecir al mundo. Hace que su generosidad, su gracia, se reúnan en la profundidad celestial. Y en esta cita del Zohar, lo que nos articula el tema de hoy es el primer verso, que dice que la oración trae a la bendición desde arriba hacia abajo, es decir, un símbolo del ser a la existencia. Porque claro, hay que entender que ese geometrismo no es literal, no es real. Hablar de que el ser está arriba y que la existencia está abajo es una visión geométrica primitiva. El ser universal está en todas partes y nuestro ser interno está en el corazón. Es más, nuestro ser interno está rodeado del ser universal. Entonces, el geometrismo no es lineal, como lo plantean los libros universales, pero simbólicamente así es. Al decir que es de arriba hacia abajo, esto es un símbolo geométrico refiriéndose al ser universal y el ser interno. ¿Sí? Entonces, insisto, el geometrismo no hay que tomarlo de manera lineal.
Bien, vamos a la siguiente cita ahora, pasando al cristianismo. Vamos a empezar a partir de un extracto del Evangelio de los Esenios. La cita dice: la luz se ilumina a sí misma y a la oscuridad, mas la oscuridad se conoce solo a sí misma y no conoce la luz. Bien, aquellas escuelas y instituciones que dicen que con tal procedimiento te vas a iluminar, pues están equivocados. La personalidad nunca se va a iluminar. La iluminación llega, el ser se manifiesta. Y cuando se manifiesta la personalidad, queda iluminada pero por el ser. El ser es el que llega y toma a la personalidad y la ilumina. La personalidad como tal no se ilumina. Sí, a mí me gustaría agregar algo. Sí, El ser no llega de ningún lado, el ser ya está siempre. sí, Entonces solo lo que tiene que hacer es la personalidad de unirse, como dice David, autonegarse ante eso que ya es. exactamente. Y muchas escuelas esotéricas te pretenden de que con tal procedimiento, con tal forma te vas a iluminar. Y no es así. El procedimiento no es simple y sencillamente relajarte, etc. La personalidad inclusive tiene una fecha de caducidad. No es perecedera. Inclusive la mente a veces se preocupa por cuánto avance espiritual tiene, y ni siquiera es una valoración que tiene que tener la mente. La mente lo que hace es qué tan bueno es mi trabajo, qué tan bueno es esto, siempre está analizando las cosas, porque tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, la iluminación le puede llegar a una persona humilde, a un científico, o inclusive a un delincuente. Bien, seguimos con el cristianismo y ahora a través de un extracto del Evangelio de la Verdad que forma parte de la compilación de los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Hay una cita muy breve pero muy profunda. Aquello de lo que estás falto, el Padre Perfecto una vez más lo llena. Bien. En primera instancia observamos, en función del tema de hoy, del ser a la existencia, que efectivamente es el ser quien se dirige al microcosmos o a nosotros, es el ser universal el que se dirige a nosotros para llenar. Es decir, nuestro rol es femenino y el rol del ser universal es masculino. Insisto, sin que lo veamos con el geometrismo que mentalmente nos vamos a plantear. Un ser que está desde muy arriba y nosotros acá muy abajo. O sea, ese geometrismo no tiene relación. Ese geometrismo, insisto, es solamente símbolo. Pero esa geometría lineal no es tal para el proceso de contacto entre el ser universal y el ser interno de nosotros. Lo que sí nos deja muy claro esta cita es que para que el Padre o el ser universal nos otorgue algo, antes nosotros tendríamos que haber estado vacíos. Si nosotros no tenemos un vacío, entonces ¿qué nos va a otorgar el ser? Nada, porque estamos llenos. O sea, tiene cierta lógica. Solamente cuando hay un vacío en nosotros es cuando tenemos la posibilidad de recibir algo del ser universal. Ahora, ese vacío está simbolizado en el Santo Grial, ese cáliz que resguardaron los templarios desde la Edad Media, que nunca se ha encontrado, físicamente hablando, pero que para cualquier sensato esoterista le va a quedar claro que ese Santo Grial no es más que un símbolo del vacío interior. Un cáliz es un símbolo de un vacío que tiene que ser llenado por algo. Entonces, ese vacío simbolizado en Occidente como el Santo Grial,
que es lo que en Oriente le llaman el vacío iluminador, si no existe ese vacío en nosotros, no existe ni una más remota posibilidad de que recibamos algo del ser. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de nosotros mismos. Mientras estemos llenos de nosotros mismos, ese vacío no se genera. Estar llenos de nosotros mismos es lo que hace unos momentos llamé autoafirmación. Los humanos que por naturaleza vivimos siempre en actitud y en estado de autoafirmación, pues claro que estamos llenos, pero llenos de nosotros mismos. Por lo tanto, no hay ningún vacío que llenar. No existe ningún vacío que llenar. Pero cuando alguien reconoce que lo que siempre había creído que es, en realidad no es, y reconocer que lo que creíamos que somos, en realidad no somos eso, es autonegación. Y esa autonegación es la que abre ese vacío en nosotros. Por eso, en la exposición introductoria hablábamos de que la autonegación permite que se abran las ventanas que dan acceso a ese contacto entre el ser universal y el ser eterno. Pero también es símbolo de las ventanas. En realidad no es más que generar ese vacío. O sea, la autonegación es para generar ese vacío interior. Ese vacío interior que, vuelvo a repetir, en Occidente se simboliza con el Santo Grial y en Oriente se identifica como el vacío iluminador. Pero no importa cómo se identifica en una latitud o en otra. Lo que importa es que ese vacío es producto de la autonegación. Ese vacío es producto del reconocimiento de que no somos lo que creíamos que somos. Y ahí es donde se genera el vacío. Y ese vacío es el que tiene que ser llenado por algo. Cualquier vacío en el universo tiene que ser llenado por algo. Y si nosotros generamos internamente ese vacío a través de la autonegación, entonces somos dignos de recibir al Padre. Estoy empleando términos bíblicos, no son términos míos. Nos hacemos dignos de recibir al Padre. Pero la única posibilidad de ser dignos, todo redunda en lo mismo, está en la autonegación. No hay otra posibilidad. Bien, vamos a la siguiente también del Evangelio de la Verdad de Nag Hammadi. El conocimiento del Padre se aprecia como el amanecer, y ese es el modo como ha llegado el conocimiento, como si se despertara. Feliz será el que llegue a darse vuelta y a despertarse. El Espíritu ha corrido tras él, dándose prisa para despertarle. Este ejemplo que nos manda el Evangelio de la Verdad de Nag Hammadi es genial, porque vivimos en un profundo sueño de la dialéctica. Vivimos un profundo sueño de nuestra personalidad, identificados con la personalidad y con lo que es la sociedad nuestra, con nuestra actividad diaria, en el cual nuestro centro de gravedad viene siendo nuestra personalidad. Cuando el ser se manifiesta, nuestro centro de gravedad deja de ser la personalidad y se manifiesta el ser, y nuestro centro de gravedad cambia. El ser es nuestro centro de gravedad. Este despertar es maravilloso. Y es aquí y ahora. Bien, seguimos con el cristianismo todavía a través de un extracto del Evangelio de Judas que aborda de manera muy directa el tema de hoy del ser a la existencia. Dice así, hago la acotación, son palabras de Jesús de Nazaret. Después que yo me vaya, sobre ustedes llegará el Espíritu de verdad que les corresponde a cada uno. Y Él les enseñará y les hará vivir todo cuanto les enseñé. Y así se cumplirán las escrituras que dicen que debemos permanecer alertas porque el Espíritu de Dios en cualquier momento llega. Solo necesitamos estar preparados. Bien,
insistía en que esta cita es muy enfática y aborda el tema de manera muy directa. Y lo podemos apreciar tanto al principio como al final de la cita. En el principio dice Jesús, después que yo me vaya, sobre ustedes llegará el Espíritu. Jesús no les diga, cuando yo me vaya, ya los dejé suficientemente entrenados para que den el brinco y lleguen al Espíritu. Creo que eso no lo dice, ¿verdad? Pero dice que A ver, conviene que yo me vaya, ¿no? El micrófono, a ver, bueno, fue breve. Comentan en Guadalajara que Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Sí, eso también, claro que lo menciona, no tiene una relación directa con el tema de hoy, por eso no lo involucramos, pero el hecho de decir, les conviene que no me vaya, es básicamente para no generar lazos de paternalismo, lazos de dependencia. Es decir, me voy para evitar lazos de dependencia hacia mí y para que ustedes asuman su propia responsabilidad sin que dependan de mí. O sea, básicamente eso obedece a evitar esos lazos de dependencia con el maestro y para que los discípulos asuman su rol. Y si observamos aquí en este pasaje, queda claro que cuando Jesús se va, cuando Jesús desaparece de la existencia ante sus apóstoles, es evidente que ellos todavía no están en estado de iluminación. Ellos no han vivido todavía la revelación del ser o la revelación del Espíritu. Jesús se va cuando todavía no lo han vivido. Y de hecho la Biblia también lo describe más claro en el Nuevo Testamento, cuando llega ese famoso día de Pentecostés, que es cuando ellos reciben la revelación del Espíritu, es posterior a la presencia del Maestro. Entonces el Maestro se va antes de que ellos se iluminen. Y es algo intencional, y él efectivamente deja plasmado que es intencional y necesario que se vaya antes de que ellos se iluminen, para que ellos asuman su responsabilidad en la última etapa de ese proceso que conlleva a la revelación o a la iluminación, que es un tema que vamos a ver en el tomo 3. Entonces, aquí les dice que después de que él se vaya, el Espíritu es el que llega. El Espíritu va a llegar a ustedes. Entonces ahí literalmente les está diciendo que ellos no son los que van a llegar al Espíritu, sino que el Espíritu es el que va a llegar a ellos. Y al final de esta cita también enfatiza que en cualquier momento llega. O sea, vuelve a aclarar que Él es el que va a llegar, el Espíritu es quien llega a nosotros. Y además dice, solo necesitamos estar preparados. Entonces, si ustedes observan, la gran mayoría de las religiones nos entrenan para que lleguemos. Nos dan un entrenamiento para que lleguemos. Pórtate bien, no peques, hay que administrar ciertos sacramentos, hay que hacer cierta preparación, ciertas liturgias, ciertos rituales, cierto esto, aquello. Pues cada religión tiene sus propios rituales, sus propias morales y sus propios entrenamientos, su propia preparación, etc. Pero insistimos en eso. Una religión que nos diga que nosotros podemos llegar a Dios, automáticamente nos está engañando. Porque los evangelios, en el caso del cristianismo y en el caso de todas las religiones, coinciden todos los libros universales. Tú prepárate. ¿Qué es prepárate? Ábrete. Porque si estás cerrado, no te va a llegar nada. Si estamos cerrados, no nos llega nada. Para que nos llegue el ser, ¿qué hay que hacer? Abrirnos. Bien. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estar cerrados y estar abiertos? No es la moral de pórtate bien, da caridad, sé buen chico. Eso no hace la diferencia entre estar cerrados o abiertos. Es más, podríamos decir que es hasta contraproducente. Porque todo aquel que se dedica moralmente a dar caridad, a ayudar a los demás, a portarse bien, a ser recto, un hombre de recto de vida, lo único que está haciendo es imitar la actitud de un iluminado. Es una imitación de comportamiento, para empezar. Pero más allá de que es una imitación del comportamiento de un iluminado,
esencialmente lo que está haciendo es autoafirmarse. Se autoafirma como yo soy bueno, yo soy caritativo, yo soy buen chico, yo soy moralmente intachable, yo esto, yo busco aquello. Entonces, todo eso es pura autoafirmación. Y la moral también te lleva a juzgarte y a juzgar a los demás. También que nada tiene que ver con lo otro. Por medio de esas leyes morales. Y no tiene nada que ver con lo que viene siendo un estado silencioso, como menciona Ernest Trismegisto. Claro. Y lamentablemente, la autoafirmación no solamente se da cuando alguien dice, yo soy un gran deportista, yo soy el gran artista, yo soy el gran intelectual, yo soy el gran político, yo soy el poderoso. No solamente eso es autoafirmación. Cuando alguien dice, yo soy pecador, es autoafirmación porque se está afirmando como pecador. Entonces, en cualquier aspecto del yo soy, en el sentido existencial, por supuesto, me estoy refiriendo, cualquier aspecto del yo soy esto o yo soy aquello, sea bueno o sea malo, es autoafirmación. Y en la autoafirmación nos cerramos. Lo único que nos abre y que genera ese vacío interior es el yo no soy. Y ese yo no soy es la autonegación. Tal como dice uno de los evangelios de Judas. Yo no soy mi carne, yo no soy mi sangre, yo no soy mi pensamiento, yo no soy lo que creo que soy, y yo no soy lo que la gente cree que yo soy. No sé si recuerden ese... Aunque ahorita yo lo conjugué, lo dije con otra conjugación. En esa cita Jesús les dice, ya les he dicho que no son la carne, ni su sangre, ni sus huesos, ni lo que piensan que son, ni lo que han creído ustedes que son, ni lo que la demás gente cree que ustedes son. Entonces, eso es la autonegación, entender lo que no somos. Y es lo que en esta cita que acabo de leer, de decir, en donde dice Jesús, en cualquier momento llega, solo necesitamos estar preparados. Estar preparados no significa hacer rituales para rendirle tributo a Dios, pues oye, pues ven para acá, no llegues con mi vecino porque él no te hizo rituales, ni te hizo las ofrendas que yo te estoy haciendo. Los vecinos no te hacen ofrendas que yo te hago, entonces llega aquí conmigo. Eso es política. Eso es política. Y en esto no hay política. Hacer ofrendas es hacer política. Estar preparados es estar abiertos. Y la única posibilidad de estar abiertos está en la autonegación. Está en el reconocimiento de lo que no somos. Está en la conciencia de lo que Sócrates dijo. Lo único que sé es que nada sé. Esa frase de Sócrates es, para la tradición helénica, el ícono de la autonegación. Lo único que sé es que nada sé. ¿Qué sucede en ese estado? Nos abrimos. Quedamos abiertos. Y así abiertos es la única posibilidad de que el ser llegue a nosotros dentro de esta existencia. Bien, vamos a la siguiente. Seguimos con el cristianismo, pero ahora en uno de los evangelios de la Biblia del Nuevo Testamento, de Juan. La cita dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y en la fuerza crística elige a sus apóstoles. Hay que diferenciar lo que es la fuerza crística de Jesús de Nazaret. Sin embargo, el maestro aparece de una manera imperceptible. Los apóstoles no pueden elegirlo. El maestro aparece. El maestro inclusive se manifiesta de una manera completa y totalmente impersonal porque es una fuerza. Esta fuerza, que en este caso en el cristianismo se da, es la fuerza del Cristo, encarnada en una personalidad que se llamaba Jesús de Nazaret. Y él fue el que eligió a los apóstoles. Sería imposible que los apóstoles tuvieran la capacidad de elegir a una personalidad como Jesús de Nazaret
para que hicieran todo el proceso del drama del Cristo. Esta es una cita bastante interesante para el tema que estamos viendo del ser a la existencia. La fuerza llega, nos elige. Bien, ahora cerramos. A ver, te escuchamos. Sí, solamente, o sea, se me hace bien interesante lo que dices. Si nos autonomizamos, yo digo, el ser es. El ser El es. ser es. Entonces, si me autonomio, pues ya estoy en el ser, porque ya no está mi personalidad. Sí. Así Así simple, es que realmente es simple, no tiene nada de complejo. La autonegación es hacia la personalidad, no es hacia el ser. Aquí hay otra pregunta. Hacia el ser está el yo soy. Con relación al ser está el yo soy. Pero como nosotros no somos conscientes de nuestro ser, no podemos decir yo soy, porque no somos conscientes de nuestro ser interno. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es decir yo no soy, pero ese yo no soy es en cuanto a la personalidad, efectivamente. Bien, alguien iba a comentar algo más, ¿verdad? Sí, escuchamos. Sí, en la cita anterior también hay que percibir que la elección está hablando ya de una dualidad y el ser está en unidad. El vacío de que estuviste hablando, la autonegación, son las mismas codependencias que debemos retirar para poder ser libres. Tú no puedes escoger, aunque por mucho que tu deseo sea el me quiero encaminar hacia conocer a Dios, automáticamente está la personalidad. Automáticamente la mente ya tomó parte de eso porque cree que ella es la que va a pasar, aunque inconscientemente. Seguir, de hecho, Jesús nunca les habla de una guía. El seguir a una persona que sea por guía espiritual, ahí mismo lo dice, es que yo no vengo a ustedes. Y en muchas citas universales también hay que perder el piso. La codependencia no nos hace libres, no nos forma el vacío necesario para poder entrar en la neutralidad y poder estar en una unidad. ¿Por qué en unidad no hay elección? Ahí figurativamente lo plasma, pues no sé qué evangelio es, no van a saber leer bien, pero está autonegando a la personalidad, a la mente. El simple hecho de yo querer llegar a Dios ya es la personalidad. La neutralidad no me lleva a eso, me lleva a unidad. Y tampoco elige, porque si hablamos de una elección, estamos hablando de dualidad. Claro, bien, muchas gracias. Sí, otra pregunta que hacen en la red dice, una pregunta nos lo hace María Elena. El yo no soy, se podría decir que lo que es uno es carente. Efectivamente, somos carentes de lo divino. Sin embargo, la mente se identifica como la parte divina, como la parte esencial. El yo no soy es, como dice David, negarse a sí mismo, negarse a esa parte divina, negarse a esa iluminación, negarse a que realmente nuestra personalidad pueda ser algo. Nuestra personalidad, efectivamente, María Elena, es carente. Bien, vamos ahora al Apocalipsis. A ver, hay una más, escuchamos. Hace un momento Juan Carlos estaba comentando acerca de que cuando nosotros nos autonegamos, cuando no nos negamos, nuestro centro está en nuestra personalidad. Y cuando nos negamos, nuestro centro está en el ser. Pero no puede ser porque ya no tienes nuestro centro, la personalidad ya no tiene centro, ya, el centro es el ser. O sea, nuestro ya no existe. Nuestro centro, hablando desde la personalidad, pues ya no existe porque la personalidad ya desapareció. ¿Okay? Cuando la personalidad desaparece, tú ya no puedes decir nuestro centro está en el ser, porque el único centro es el ser y ya no hay nada más. En la personalidad normalmente surge una idea de quererse liberar. Mas, sin embargo, la mente, cuando se identifica y se anula a sí misma, entra el ser. Y el ser ya forma parte de nuestro centro de vida. Y por un tiempo adquirimos una personalidad juanista, de Juan el Bautista. Una personalidad que nos permite trabajar en comunión con el ser. Bien, vamos a cerrar el cristianismo con una cita del Apocalipsis. No perdamos de vista que este libro, Apocalipsis, es un libro de revelación, tal como Juan Carlos lo dijo hace unos momentos. Y
Esta cita está redactada desde el ser, o sea, tiene una redacción que por su conjugación tiene su origen en el ser. La cita dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Bien, esta cita vuelve a exhibir de manera clara que el ser está dispuesto a llegar a nosotros siempre y cuando abramos la puerta. La cita no dice: abran la puerta y sálganse bola de flojos y vénganse para acá. Aquí los espero, a ver cuándo le abren y se vienen, a ver, súbanse, a ver si llegan. O sea, nada tiene que ver con eso. En la cita, cuya redacción habla desde el ser dice: ábrete y yo llego. Tú nada más ábrete. Y basta con que tú te abras. Yo me encargo de llegar a ti. Y estoy contigo y sanaré contigo y estarás tú conmigo. Pero el ser directamente habla de llegar al interior de nosotros, nunca al revés. Y esta cita es muy contundente y viene de un libro, yo diría, de la parte más esencial del Nuevo Testamento, porque el Apocalipsis es un libro de revelación. Es una cita impresionante. Bien, dejamos el cristianismo con esto y nos vamos al Islam a través de una cita de Ibn Arabi en primera instancia. Me anulé a mí mismo. Yo me encontró de nuevo. Lo serás todo cuando hagas de ti nada. La autonegación. El anularme a mí mismo es negarme a mí mismo, y cuando ese yo con mayúscula, que viene siendo el ser, nos encuentre de nuevo. Cuando yo me niegue a mí mismo. Y lo será todo cuando hagas de ti nada. Ibn Arabi normalmente siempre es muy tajante en este sentido. No somos nada, como dicen varias frases por ahí, pero en realidad Ibn Arabi es muy tajante. Cuando quieres realmente existe una manifestación, manifiéstate como personalidad en la nada, negarse a sí mismo. Me gusta mucho eso. Lo seré todo cuando hagas de ti nada. Sí. No es contundente ahí el Islam, ¿verdad? Contundente. Lo serás todo cuando hagas de ti nada. O sea, lo primero que tenemos que hacer es nada. Hacer de nosotros nada. Por eso Sócrates fue tan claro. Lo único que sé es que nada sé. Nada. Porque le quedaba claro que todo el pensamiento humano, todo lo que almacena la mente, para el ser es nada. Para la verdad del ser es nada. Y no saber es no caer en el término de ignorancia. Al contrario, se sabe que no se sabe. Es la autonegación. Es la autonegación. Saber que no se sabe. Y no es ignorancia. Porque en la ignorancia es al revés. En la ignorancia creemos que sabemos. No se sabe que Sí, en la ignorancia creemos que sabemos. Y siempre nos autoafirmamos en la creencia de que sabemos. Ya está la ignorancia totalmente. Bien, vamos ahora a una cita de Rumi. Seguimos con el Islam, pero ahora el Islam a través del sufismo de Mevlana, del siglo XII en el Cáucaso, en la zona del Valle de Anatolia, en los confines entre Rusia y Turquía. Una región impresionante, que es ahí donde se formó Gurdjieff. De hecho, la formación de Gurdjieff fue a partir de un monasterio sufi, precisamente. Y el gran maestro de los sufis, que fue el que inició toda esa hermandad que conllevó la fundación de todos esos monasterios sufis, que fue Rumi, conocido también como Mevlana, escribió unos poemas exquisitos, y voy a leer un fragmento, una estrofa de uno de sus poemas. Obvio, está escrito en verso porque es poema, y hay que entender la lectura, hay que entenderla como poema.
Dice así Rumi: partícula soy, vista del sol eres para mí. Perdón, discúlpeme el error de esta palabra que cambia el contexto de todo. Repito, partícula soy, visita del sol eres para mí. Enfermo estoy de pena, como medicina eres para mí. Sin ala ni pluma, detrás de ti vuelo. Limadura soy, y como un imán eres para mí. Bien, igual en este verso, en esta estrofa, mejor dicho, el primero y último verso son los más contundentes. El primer verso diciendo, partícula soy, visita del sol eres para mí. ¿Qué sucede con el sol? ¿Nosotros vamos al sol o el sol viene a nosotros? El sol es el que viene a nosotros. Nosotros jamás vamos al sol. El sol viene a nosotros a través de sus radiaciones. Y en ese primer verso pone el sol como símbolo de este fenómeno. Partícula soy, visita del sol eres para mí. Y esta estrofa cierra diciendo limadura soy y como un imán eres para mí. ¿Por qué? Porque la energía del ser que llega a nosotros es de naturaleza electromagnética. O sea, en términos físicos, ese prana universal, esa fuente original de la que hablan todos los libros universales, es de carácter o de naturaleza electromagnética. Por eso el referente que hace Rumi en este verso es profundamente contundente. Bien, dejamos el Islam, nos vamos a una de las tradiciones de nuestro México, que es la tradición mexica, y a través de un verso, de un fragmento de un poema de Nezahualcóyotl, vamos a leer lo siguiente. Con tu piedad y con tu gracia puede vivirse. Oh autor de vida, en la tierra tú te estremeces, tú te explayas aquí. Nezahualcóyotl del poema Tu adoración. Aquí Nezahualcóyotl habla de ese prana universal, de esa manifestación, de esa fuente del original, que prácticamente es vida. Conectarse con ese prana es vivir. Por eso dice, con tu piedad y tu gracia puede vivirse. Con esa parte espiritual, conectarnos con ella es más que suficiente. Y Nezahualcóyotl de una manera poética nos lo dice impresionantemente. Cómo es, de alguna manera, un momento de exaltación cuando se conecta uno con esa energía universal. Bien, nos vamos ahora a la beta alquímica y nos acercamos a una cita de uno de los alquimistas alemanes, Jacob Boehm, exquisita, por cierto, que en su libro Diálogos Místicos nos dice lo siguiente: es dificilísimo que el espíritu interior pueda liberarse del contagio de la materia. Admito que es así, mas ¿acaso no merece la pena? Más que todo lo que se pueda hacer alguna vez. Pero quizás no sea tan difícil como a primera vista parezca. No tienes nada de qué cuidarte, nada que desear en tu vida, nada que imaginar. Solo tienes que permitir que Dios disponga de ti, como si no tuvieses una voluntad propia, pues Él sabe qué es lo mejor. Es preferible que si te encomendases a tu propia elección. O sea, aquí es tan contundente Jacob Boehm que habla hasta de la renuncia a nuestra propia voluntad. Y nos dice, como si no tuvieses una voluntad propia. La renuncia a nuestra propia voluntad es un producto de la autonegación. Es un fruto de la autonegación. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad y no la mía. Ese fragmento del Padre Nuestro en que dice Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, es una autonegación absoluta. Mi voluntad totalmente a un lado.
totalmente a un lado mi voluntad. Yo no dispongo de nada, tú dispones. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para disponer. Y en el reconocimiento de que yo no soy quien para disponer, entonces se abre ese vacío interior, se abren esas ventanas. Por eso aquí Jacob Boehm dice contundentemente, solo tienes que permitir que Dios disponga de ti. Si se fijan, esa frase de solo tienes que permitir que Dios disponga de ti, es casi una paráfrasis de hágase tu voluntad y no la mía. Tú dispones, yo no. Bien, dejamos a Jacob Boehm y nos pasamos a uno de los textos rosacruces, que son los documentos alquímicos más conocidos o más difundidos. No creo que se pueda encontrar a alguien que no anhele y desee de corazón volverse partícipe del noble tesoro. Pero esto no le sucede a nadie sin que Dios mismo le entregue su sabiduría y Espíritu Santo desde lo alto. Bastante contundente la cita de los Rosacruces. Todos anhelamos ser partícipes de ese tesoro. Mas, sin embargo, solamente esto le sucede cuando Dios mismo elige a quién entregarle ese tesoro, esa sabiduría y ese Espíritu Santo, desde lo alto. Nunca antes de la personalidad al ser, del ser a la existencia. Bien, vamos a cerrar con 3 citas de Krishnamurti. No confundamos a Krishnamurti con Krishna, por supuesto. Krishna es varios milenios antes de Cristo y Krishnamurti es del siglo XX. El corazón del siglo XX, murió creo que en los años 80 y fue un pensador impresionante, Krishnamurti, que aunque nació en la India, se formó en Inglaterra y su psiquis fue plenamente occidental, porque toda su formación fue inglesa. En ese sentido podríamos decir que fue un pensador inglés. Y en una de sus conferencias, bueno, en este caso es un extracto de un libro que se llamó Educación y la importancia de vida, Krishnamurti nos dice: la inspiración llega cuando estamos abiertos a ella, no cuando vamos tras ella. No está hablando del ser, pero está hablando de una cualidad del ser, que es la inspiración. Y es evidente que las cualidades del ser, o cualquier cualidad del ser, va a estar en función de la naturaleza del ser, por lo tanto también llegan a nosotros no llegamos a ella. Y así sucede igual con el amor, con la piedad, con la libertad, con cualquier cualidad del ser. La cualidad es la que llega a nosotros, y no nosotros a ella. Por eso enfáticamente dice, la inspiración llega cuando estamos abiertos a ella, y no cuando vamos tras ella. Bien, vamos con la penúltima de Krishnamurti también, de una conferencia, de un fragmento de un texto, de un informe de Krishnamurti. No hay ningún camino hacia la verdad. Es ella quien debe llegar a uno. La verdad podrá llegar a ustedes solo cuando su mente y su corazón sean sencillos y claros, y cuando haya amor en su corazón. Pero nunca si su corazón está lleno de las cosas de la mente. Si hay amor en su corazón, ustedes no hablarán de organizar una hermandad. Impresionante, ¿no? No podemos nosotros inclusive organizar algo para llegar a Dios, inclusive una hermandad. Recordemos que Krishnamurti renunció a esa hermandad, renunció a la comunidad de la estrella cuando era muy joven, tenía 30 años, y dijo, no es por aquí. No quiso enclastrar a la gente que aparentemente era su seguidor. Quiso darse a la humanidad de una manera diferente. Y precisamente, si nosotros llenamos de mente nuestro corazón, nuestro corazón estará lleno. Tenemos que tener un corazón vacío de mente para que se manifieste, y para que se manifieste algún día cuando el ser decida llegar a la existencia.
Cerramos con la última cita de Krishnamurti en la que dice: la verdad llega de manera confusa. Se presenta tan súbitamente como un rayo de sol, tan pura como la noche. Pero para percibirla, el corazón debe estar lleno y la mente vacía. Hace una distinción entre mente y corazón. Y esa vacuidad se la dirige a la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos produce la autoafirmación. Entonces, cuando se habla de una mente vacía, se habla de vaciar o anular al foco generador de la autoafirmación. Y si la mente ya no está en autoafirmación, que es lo único que sabe hacer, entonces el corazón se llena del ser. El corazón se llena de la verdad del ser. Bien, con esto cerramos el tema del ser a la existencia, y no sin antes abrir espacio por si hay alguna pregunta, ya sea en la red o aquí en Guadalajara. Estamos ya prácticamente en la hora de cierre, pero estamos abiertos a cualquier comentario. Bueno, yo solo Sí, el ser es, solo déjalo ser. Let be. pero mira, aunque no lo dejemos ser, de todos modos es. Eso es claro, de todos modos, ¿verdad? Si nos autonegamos, pues ya Sí, el sueño desaparece y la ilusión desaparece y ya todo es. claro. Bien, ¿algún comentario o alguna pregunta en la red? No sé si haya algo, Juan Carlos. No, no hay. ¿No? En la red ya todo está bien. Bueno, entonces, pues solo queda despedirnos y agradecerles la confianza que nos siguen otorgando a nosotros, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.